El fuego de la inspiración es un regalo que muchos desean ardientemente experimentar. Los celtas de antaño suplicaron a la diosa Brigid por esta chispa divina. Acompáñenos en la aventura de los errores pasados para que comprobemos juntos que la humanidad es historia. Hola, esperemos que esté bien. Hemos llegado con la entrega número 17 de este podcast, donde esta vez mantuvimos lo que teníamos planeado en un principio, que era llegar a hablar de la mitología celta. Y bueno, sean todos bienvenidos a este podcast. Esperemos que tengan un excelente día o noche, donde sea que nos escuchen. Y bueno, les agradecemos por el tiempo que nos dan. Yo soy Itzel Olvera. Y yo soy Israel Olvera. Luego de tanto hablar de solo de tipos, ya son 2 episodios seguidos en los que vamos a hablar de mujeres. Así que vamos a conocer un poco sobre la mitología celta a través de los mitos y las atribuciones que le daban a esta diosa del fuego y la creatividad, al igual que el sincretismo que sucedió con la llegada de los cristianos y la llegada de su equivalente, Santa Brígida. Y bueno, como siempre hay que ir por el principio. Y antes que nada mencionaremos sobre nuestras fuentes, que esta vez la principal y de quien tomamos más para este episodio es un artículo extenso, por cierto, escrito por Ana María Vázquez Joyce, una profesora de historia antigua y escritora española, que como saben preferimos tomar como fuentes este tipo de personas que son profesionales del rubro. Al igual que un poco de la palabra de mitopedia de un profesor, ese lo van a conocer seguro, y algunas definiciones de otras páginas que podrán acceder si nos siguen en Facebook, para que vean todas las fuentes. Okay. Sobre la mitología celta en sí, podemos decir que proviene expresamente de las tribus que habitaron Europa durante la Edad de Hierro, y cuya unión entre ellos eran las llamadas lenguas celtas, válgame la redundancia. Y bueno, debido a su antigüedad, eran todas estas partes de su cultura, en especial pues su mitología, eran transmitidas de manera oral, y el hecho de que los imperios siempre destruyendo lo anterior a ellos, pues no hay muchas fuentes que hayan perdurado hasta la modernidad, y de hecho mucho de lo más popular, como los duendes atribuidos a los celtas, se hicieron más bien populares y nacieron realmente durante la Edad Media, así que no podemos decir que sean meramente celtas. En resumen, no tuvieron la oportunidad como algunos pueblos mesoamericanos, por ejemplo, que tuvieron historiadores, aunque fueran cristianos, para escribir y guardar para la posteridad las creencias de los pueblos a los que llegaron a conquistar. Antes de ir a hablar hablaremos un poco sobre la cosmología en estas creencias. Es importante que resaltemos algunas características clave sobre estas tribus y de la página de un profesor. El culto celta estaba a cargo de los llamados druidas, lo equivalente a un sacerdote de hoy día, pero tenían aún más influencia en las tribus que un guía espiritual de Occidente. Al menos de los actuales, ¿no? Y sus dioses, por ejemplo, estaban relacionados directamente con los elementos naturales, como eran los ríos, los lagos y las montañas. Igual no dejaban de darles atributos más relacionados con la humanidad, como es el caso de esta diosa, que es las artes, ya que los dioses celtas, ahora sí que era más raro que se le dieran este tipo de atribuciones. Naturalmente las distintas tribus les daban más de elementos solo atribuidos a la naturaleza. Algo que debemos tomar en cuenta es que ellos no tienen un panteón definido como otras mitologías. De hecho, si se quisiera hacer, tendremos una enredada rama, porque los nombres y mitos cambian incluso entre los atributos. Digamos que no se ponían de acuerdo como tal, casi cada tribu tenía sus dioses para distintas cosas. No obstante, tenían una cosmología principal característica y criaturas que hacen que podamos unirlos todos en una misma. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Otra vez. Siempre atacando. En este caso, protagonizados por Roma, porque pues sí, diario están metidos en esto, ya que como pueden intuir, pues no les importó preservar lo que hubo antes que ellos, y descendientes pues de a poco se fueron romanizando y cambiaron de creencias, ¿no? Bueno, lo hicieron con Cartago, lo hicieron con España, lo hicieron casi con cualquier cultura a la que ellos conquistaban. Y sí, en este podcast no nos cansamos de tirarle mierda al Imperio Romano. Bueno, obviamente sabemos que también hicieron cosas buenas, ahora sí que
pero al final de cuentas toda su... Era un imperio. Ajá, toda esa influencia pues no venía de regalar rosas y besos a la gente, ¿verdad? Con todo de que perduraron con un montón de tecnología y avanzaron en un montón de cosas, pues también hay otros casos como estas situaciones donde se perdieron partes de muchas culturas por esta situación, ¿no? Y bueno, los celtas tenían esta gran ventaja de haber sido los primeros en descubrir cómo usar el hierro en Europa, por ejemplo, lo que les ayudó a estar más avanzados otros pueblos de su mismo tiempo, algunos milenios antes de Cristo. Y luego otra cosa, no eran unidos por una nación como tal, sino que eran un montón de tribus, como ya hemos mencionado, que desconfiaban unos de otros, y debido también al tiempo muchas cosas se perdieron por completo. Y si le sumamos a que no dejaron grandes construcciones que perduraran, ya que eran seminómadas, y bueno, no dejaron cosas escritas ellos mismos. De hecho, por lo que leí, tampoco es que supieran mucho de su propia lengua, ¿no? De hecho, ese era otro problema con esas tribus. Por ejemplo, en el caso de los celtas, no tenían una lengua definida. Las lenguas incluso cambian entre tribu y tribu. Por eso también era un gran problema que se tuvo con ahora sí que con su lengua, ya que no sabemos cuál es como la lengua, ahora sí que la originaria de todos los idiomas celtas. Y como ya mencionamos, ese era el problema, que tenían tantas culturas de aquella época. Eran nómadas, o sea, nunca dejaron nada, no escribieron nada. Es como, por ejemplo, sabemos que los hunos existieron y que casi destruyeron al Imperio Romano, pero sabemos de los hunos por los romanos, no por los hunos, porque los hunos no dejaron nada. No es que hayan escrito ellos por sí mismos su propia historia, pues, como tal. Por desgracia, esto pasa con todo este tipo de culturas que son de este tipo, válgame la redundancia, ¿no? Que no deja huellas, no dejan escrito por su propia mano y termina sabiendo por terceros. O como en el caso de los celtas, se termina ahí también transfigurando de no saber qué es historia y qué son solo mitos, ¿no? Como también pasó con las tribus que había ahí en lo que hoy es India, ¿no? Y bueno, por desgracia no son los únicos que han pasado por esto. Y bueno, sus creencias estaban muy relacionadas con la magia como tal, la usaban para hacer sus pedidos a los dioses. Su religión era muy particular a cómo se manejaban otras, y no tenían una base como tal, como ya hemos mencionado. No era una institución como después se manejaron en otras partes del mundo, y de hecho en esto se parecen a las creencias de los pueblos africanos, que también es muy difícil encontrar fuentes confiables que nos hablen de estas creencias. Y por cierto, los celtas también llegaron a hacer sacrificios humanos. Normalmente eran criminales, así que nunca dejen que algunos del continente europeo quieran venir solo a criticar los sacrificios de otras partes del mundo. Como ya hemos hecho hincapié, pues todas las tradiciones o pueblos lo hicieron en algún punto de su historia, ¿no? Además, los católicos, cristianos, protestantes, como los quieran decir, ¿recuerdan la Inquisición? Sí, eso también, no serán sacrificios a Dios como tal, pero toda esa gente murió en nombre de un estúpido que decía que su palabra era ley, que porque Dios lo decía, bla bla bla. A mí eso no es sacrificio. Pues no querían usar esa palabra porque querían sentirse que no eran igual, pero a final de cuentas era matar a alguien por tu ideología religiosa, ¿no? Así fuera por pedir el favor de un dios, o en el caso de la Inquisición porque eras un hereje, ¿no? Le hace, no sé si es peor decir que mato porque creo en esto, decir que mato porque tú no crees lo que yo creo, ¿verdad? Pero bueno. Por cierto, espero que en un futuro cercano lleguemos a hablar más del territorio africano tan olvidado siempre, que bueno, que incluso en la cultura popular poco se sabe, o incluso se usa para referencia a sus creencias, o sea, ni siquiera lo intentan como acá, ¿no? Que erróneamente usan su inspiración en creencias antiguas pero no, a los africanos ni siquiera eso. Y bueno, más allá de los egipcios, ¿no? Y para sorpresa de nadie, pues esto es porque los egipcios fueron conquistados por nuestros siempre confiables amigos griegos, ¿no? Bueno, otra cosa por la que mucha gente casi se separa en Egipto es porque pese a que Egipto está en África, mucha gente suele tirar a Egipto con Medio Oriente, ya que hoy día Egipto comparte más cultura con Medio Oriente que con el resto de África. Sí, pero
pues como siempre sigue siendo esta división, ¿no? Eso es también lo que siempre me preguntaba cuando quieren hablar, entre comillas, de historia universal, al menos de este lado del charco. Porque dicen historia universal, pero solo se enfocan en Europa. Y tal vez hablen de este continente, pero de Asia te hablan muy poco, de África de plano no te hablan. No es por ser, no es de por Oceanía menos. No es por decir nada, pero al menos para Europa y Estados Unidos, hablar de historia universal es hablar de historia de Europa y de historia de Estados Unidos. Y aparte de ciertas partes de Europa, porque olvídate de hablar de los países eslávicos como Bulgaria, Checoslovaquia, Yugoslavia, Montenegro. Esos países no existen. Toda Europa es solo Francia, Alemania, España e Inglaterra, y a lo mejor Rusia. El resto ni te preocupes, esos no existen. Pero nomás Grecia antigua, ¿no? Ajá, Grecia antigua. Porque la Grecia moderna no existe. Nunca la mencionan la moderna, pobres griegos. Pero bueno, vamos a pasar a hablar en sí de esta diosa Brigitte. Bueno, para empezar a hablar de esta diosa, de esta historia de antaño, ya que es Brigitte, o como yo he escuchado incluso, Brigitta, era conocida como la Alta Dama o la Exaltada, y su nombre tenía varios significados. Y de una de nuestras fuentes significaba también poder y flecha flamígera del poder, Breo, Sahed o Sahid. Pero fue llamada también la poeta, a quienes protege e insufla el fuego sagrado de la inspiración. Era la diosa del interior, de la vida, la naturaleza, la creación, y a quien resguardaba el caldero y el cáliz. Ya saben, todo muy poético con respecto a lo que el fuego es la vida. Y bueno, también una de sus otras traducciones era la brillante, la poderosa o la encumbrada, que es un sinónimo de elevada o estar en la cumbre. Total, era un montón de sinónimos referentes a estar en la cima, ¿no? Una de las cosas más interesantes y que nosotros tampoco conocíamos es de que esta diosa era parte de las llamadas tres madres o damas benditas de Britania. Y como las hermanas del destino, las nornas nórdicas, estas damas están divididas por las tres etapas de la vida: la doncella joven, la mujer adulta y la mujer de la tercera edad. Pero no tenían nombres individuales, a las tres se les refería por el mismo, o sea, se les atribuía que era la misma diosa dividida en tres, todo así. De hecho, varias de las diosas principales están divididas así. Y bueno, las compara con las nornas y las diosas del destino, pero esta diosa no tiene que ver con el destino ni eso. Ya saben, siempre es la regla de 3, no lo olviden. No sé, nos encanta el número 3 para esto de las divinidades, al parecer. Como mencionamos, era asociada con el fuego, y al igual que otras deidades, era la diosa de las artesanías, de las artes marciales. Porque sí. Supongo que la compasión del fuego, el fuego de la pasión también arde para romper el cráneo a alguien. Sí. También lo era, como no, de la fertilidad y el hogar, porque ya saben, mujeres. Obviamente. Se la asociaba con la salud, la inspiración, la poesía, protectora de los recién nacidos, la adivinación y la profecía. La herrería, la domesticación de los animales, el amor, la brujería y el conocimiento oculto. Pues esta señora era como Artemisa, Hefesto, y era todo en uno. Y Hestia, acuerda, también sí, Apolo. La diosa del hogar. Hécate, porque también era asociada con la brujería. Y los artes oscuros, de verdad. Y el veneno. Sí, está casi, la verdad, pregunta era con qué no la asociaban. O sea, obviamente era mujer y iba a ser asociada con cosas de brujería, con proteger la casa, con los niños, obviamente. Bueno, la herrería, eso es algo nuevo, no he escuchado de una diosa mujer que fuera la herrera. No, fíjate que eso es lo curioso de los celtas. Algunas diosas mujeres representaban cosas que para otras culturas pues eran meramente de hombres. Lo que me sigue preguntando, ¿y si había una diosa de la herrería, por qué no había mujeres herreras? A ver, que me respondan. En aquel entonces sí llegó a haber alguna, en especial en esa bueno, tribus, en las celtas sí, pero bueno, siempre parece que, como ya hemos mencionado, con el tiempo damos pasos para atrás. Y si había mujeres herreras, casi no eran de las que hacían nada más muchas veces en otras culturas, sino que más bien herreras para las que hacían cosas para... pues cosas con unos usos prácticos, no fines para la guerra. Uh-huh. Bueno, nombrada también como la Flama de Irlanda, y me parece curioso que, bueno, que se decía que también que apareció en el mundo en lo alto del cielo en una torre de fuego.
era la hija de Dagda, el dios principal, y una tuata de Danann. Le hace una mujer del quinto grupo de habitantes de Irlanda, según conocida como la tradición del Lebor Gabála Eren, libro de los invasores, que en sí esto es todo un tema, pareció las historias de tipo los cuatro soles de la mitología mexica, solo que aquí los invasores de distintos seres que dieron vida a otros o la destrucción de razas anteriores. También era la esposa de Bres, otro tuata de Danann, de los fomorianos o dioses de la muerte de la tradición irlandesa, con el cual tenía un hijo, Roadán, del cual no encontramos información alguna, solo que es el hijo de Brigitte. Eso de no mantener registros escritos es algo que nos está jodiendo mucho para encontrar información de ellos. Y bueno, siempre quedan huecos como este, ¿no? De su hijo no encontré nada literalmente, solo que tuvo un hijo con este Brett. Y bueno... No son tampoco quién es Brett, cabe destacar. Ajá. Y bueno, tanto él como su esposo pues solo tenían el atributo de ser esposos o el esposo o el hijo de ella, ¿no? Y por cierto, la tradición la asociaba con las que eran nombradas como las llamas perpetuas sagradas, que eran custodiadas por 19 sacerdotisas, porque 19 no lo sé, les gustaba el número, en un santuario en Kildare, Irlanda. Y como podrían intuir, esta característica de mujeres religiosas de alto rango solo fue mantenido durante la época indoeuropea antes de la llegada del cristianismo. Varios cronistas mencionan que su llama sagrada en Kildare estaba rodeada por un seto que ningún hombre podía cruzar, y textualmente se dice que los hombres que intentaron cruzar el seto fueron maldecidos con la locura, la muerte o la impotencia, porque no hay nada peor para un hombre que atacar sus genitales, claro está. Y citando, la diosa no siempre estaba de buen humor, y cuando el tema de la cosecha no iba bien, para calmarla se solía sacrificar un gallo en donde 3 corrientes de agua se encontraban. ¿Por qué un gallo? ¿Por qué en 3 corrientes de agua? No tengo idea. Pues no es de que también era asociada con la diosa de los pozos. Supongo que hay con aquello del número 3 que siempre nos ha gustado, como... Bueno, supongo que tiene que ver con algo de la numerología, ya sabes, también es otra... No sé si llamarlo ciencia, pero más que ciencia es parte de la cultura de los simbolismos. Explícame lo del gallo entonces, ¿por qué un gallo? Pues no lo sé, supongo que porque era hombre y podía ser sacrificado. Y bueno, así fue que debido a sus atributos como deidad, los celtas pedían de regalo la inspiración a Brigitte, por la llamada chispa divina, o lo que diremos hoy en día, talento en las artes, ¿no? Con todos sus atributos al fuego, ella era comparada como una representación de un bello cisne blanco que huía al igual que la inspiración. El título de flecha ardiente proviene de que era también diosa de la herrería, y debido a que se usaba fuego para que este arte fuese posible, pues ahí tienen la asociación con toda la importancia de los metales en esa época. Y bueno, el día feriado de esta diosa era el 1 de febrero. En otras fuentes menos confiables dicen que era el 8 de octubre, pero no, eso es de Santa Brígida, no de la diosa Brigitte. Esta fiesta llamada Imbolc era donde, de manera que ahora veríamos extraña, colgaban una tela en lo alto, supongo que en cualquier casa, ya que no encontré el dato específico, solo decía que era por fuera, y a la mañana siguiente se decía que esta tela había sido bendecida por Brigitte, o más exactamente con su energía, y se cree que cuando necesitaras la inspiración de esta diosa, esta tela te ayudaría. Y citando textualmente en nuestra fuente principal, es la diosa Brigitte, según algunas versiones, hija de el Dagda, padre o jefe de los dioses, y Morrigan, y en otras versiones de Dagda y Boan. Incluso hay versiones en las que se dice que ella es madre del mismo Dagda. Sus hermanos son Ogma, Boca de Miel, Midir, el orgulloso, y Angus Mac, Og. Me dan risa esos nombres irlandeses. Midir suena chido. Midir sí, pero Ogma, Angus. Ahora se utiliza para una hamburguesa. Angus cabe destacar, Angus es también el nombre de MacGyver. Solo para que piensen en eso. Y bueno, sabemos que esto es un poco enredoso, por aquí es la primera vez que hablamos de esta mitología, pero después que profundicemos podrían pasarse a reescuchar este capítulo y entenderlo.
ya que nuestro conocimiento es igual de limitado así en general sobre todas estas creencias, así que recuerden que mientras investigamos aprendemos con ustedes también. Debido a que se le asociaba con los pozos de Kildare, que actualmente siguen siendo famosos en Irlanda, fue que muchos de los pozos y vías fluviales de este país estaban dedicados a ella, lo cual no encontramos relación con todas sus otras atribuciones en realidad. Era diosa del fuego también, pero asociada a pozos, o sea, era diosa del fuego, pero era asociada con los pozos de agua. Bueno, era un poco un contradictorio. Sí. Y bueno, solían vestir los pozos al parecer, y de esta tela también usaban tiras para atar a los árboles alrededor de los pozos curativos, que por cierto hay lugares que aún hacen este tipo de celebraciones, aunque tal vez no con el mismo culto con el que se hacían los celtas, ¿no? No solo hablamos de Irlanda en este caso, sino que en Inglaterra también sucedía, donde los diseños eran creados con pétalos de flores. A Brigitte se la asociaba con la gran vaca, una vaca blanca. La vaca como animal, y esto no lo sabe por cierto, ha sido símbolo de la gran madre en diferentes panteones y mitologías, desde la egipcia como Hathor, diosa vaca del cielo y la fertilidad, y en asociación con el disco solar se convierte en Isis o Audumia, la vaca primigenia de la mitología nórdica. Audumla, la vaca primigenia de la mitología nórdica, diosa de la creación nórdica. Todo esto está conectado, como podemos ir aprendiendo al investigar. Sin duda esto citando a la profesora Vázquez. Y bueno, a mí también me parece curioso que varias mitologías asociaran a la vaca como la representación de una diosa madre. No sé de dónde sacaron que teníamos... Supongo que como el hecho siempre se le han quitado la leche a las vacas y es parte de la alimentación de los humanos, es parte de la vida de los humanos. No sé, miren, todo está muy raro. Sobre todo la Audumla, la vaca primigenia de los nórdicos, esa es la que tiene la historia así más rara, porque dicen que ella lamiendo el hielo primigenio de la creación fue como lamiendo hizo salir al primer gigante de hielo, que era el Ymir. Pero miren, a veces se fumaban cosas muy extrañas. Y bueno, supongo que también en el futuro dirán que los católicos y los cristianos también se fumaban cosas muy extrañas, pero bueno. Y bueno, la segunda vinculación de Brigitte era con su madre y diosa principal era Dana. Viene de la asociación con los ríos o las corrientes de agua más específicamente, cuando Dana o Danu también lo es, y de la que su nombre significa agua del cielo, y su nombre se relaciona con el río Danubio, también conocido como el Camino de Dana. Estos vestigios de las culturas antiguas, como pueden ver, permanecen en muchos ámbitos de toda la civilización moderna. Aparte del cisne blanco y la vaca, otros sus animales era una serpiente con orejas rojas, lo cual me perturba un poco, sinceramente. Se dice que bajo su forma de cisne era como cuidaba a los recién nacidos. Por cierto, y si no lo habían deducido, la serpiente también era representada de color blanco, el cual era usado para representar la guía o que se les daba a los humanos hacia el otro mundo, donde animales con este tono de piel se utilizan en otros mitos en épocas posteriores, como en el caso de la leyenda de Arturo, que persiguió un ciervo blanco en su viaje a este lugar. Y esperando y recordándoles a los algoritmos de todas las plataformas, la esvástica, aunque asociada con ese partido tan alemán tan conocido, como he escuchado a alguien en inglés, la Alemania no. Ajá. Los celtas también usaron este símbolo y al igual que otras culturas en el pasado, ¿no? En este caso era un amuleto llamado la Cruz de Brigitte, porque a los humanos nos encantan las cruces que llevan 4 brazos iguales. No sé, estamos obsesionados con la geometría, supongo. Los números son todo. Como podrían esperar, también se le comparó en específico con una diosa romana, más exactamente con Minerva, Atenea, conocida por los celtas como Minerva Belisana. Pero como mencionamos más, es más correcto asociarla con Artemisa y Apolo, además de que hoy día se le reconoce es fuertemente ligada a la mujer conocida como Santa Brígida, de la cual comenzaremos a hablar. Y aquí haré un pequeño paréntesis antes de continuar. Miren, sabemos que aquí no habíamos hecho ningún tipo de anuncio o promoción aparte de saludos y decirles que pasaran a escuchar gente de otros podcasts, pero bueno,
Ya saben cómo está este año. Aquí en casa yo y mi madre comenzamos un pequeño proyecto, así que les agradeceríamos su apoyo, que pasaran a buscarnos en Instagram o en Facebook como Figuras de Lana GDL. Lo pueden buscar todo en minúsculas. Tenemos ahí de imagen de la página unos perritos. Y bueno, nosotros hacemos muñecos y figuras de lana, hacemos broches, muñecos que se mueven, cuadros. Y bueno, ahí para cuando busquen y si quieren apoyar este otro proyecto, también se los agradeceríamos. Y hablan de promociones como el dinero no crece en los árboles. Si ocupamos patrocinadores, en este momento el único patrocinador soy yo, que pago por casi todas las expensas de este podcast. Yo también pago una parte, lo saco de las figuras. Aquí voy a hacer otro paréntesis. Recientemente ya hicimos estamos empezando a pagar nuestra membresía con ebooks. Pronto también vamos a ver cómo podemos monetizar el podcast. Hay una opción de suscripción, todavía no la tenemos habilitada, vamos a decir lo que estamos investigando, pero en cuanto la estemos habilitada, si ustedes quieren colaborar al podcast a través de ebooks o en alguna donación, también se los agradeceremos mucho. En el próximo episodio ya mencionaremos si esta opción ya la habilitamos. Si nos vamos a esperar. No se preocupen, vamos a seguir haciendo contenido, solo que pues un dinerito extra nunca le hace mal a nadie. Y más, miren, si nos ayudaran esas suscripciones solo a pagar, ustedes saben que empezar este tipo de proyectos es un montón de inversión. Entonces, pues miren, si nos ayudaran esos patrocinios de las personas caritativas, pues si nos ayudaran a pagar todo lo que hemos invertido, ya sería una gran ayudota para nosotros. Entonces, por ahí esténse al pendiente, y si nos quieren algún día donar algo, pues no sé, tal vez hacer un Patreon en un futuro, quién sabe. Iremos viendo si es factible. Si es factible. Incluso miren, ahora sí que sabemos que este tipo de proyectos no es que pueda sacar dinero así de la nada, y que lo principal es ser constante y llegar a más personas. Pero pues también si queremos traerles más calidad, pues necesitamos dineritos, ¿no? Y bueno, se agradece su apoyo. Igual si dicen, ¿saben qué? Yo estoy igual que ustedes. Bueno, entonces compártelo con tus amigos, señor. Si llegamos a más gente, tal vez si encontremos gente que tenga ahí un pesito que nos pueda donar, o que nos pueda comprar, como en mi caso, una figura de lana. Pero bueno, pasaremos ahora sí a Santa Brígida. Y bueno, les hablaremos de esta palabra, que es la definición de todo un acontecimiento cultural en distintas partes del mundo, que es el sincretismo. Y de la página de Muy Interesante, proviene del griego sincretismos, que a su vez está compuesto por sin, que significa con, y criti, cretense, e ismo, que significa doctrina. Obviamente no se pronuncia así en griego, solo lo estoy leyendo tal cual, lo siento. Según un texto de Plutarco, los cretenses solían dejar a un lado sus diferencias en periodos de guerra para luchar juntos, y fue precisamente esta tendencia a unirse lo que toma la palabra sincretismo. Se trata de un suceso cultural por el cual dos sociedades distintas acaban por compartir o unir dos o más rasgos de origen diferente. Lo cual tampoco sabía. Entendía la definición, pero no donde proveía. Escuchando sincretismo ahora tiene sentido, pero en su momento no lo tenía. Normalmente es un proceso no provocado. ¿Qué sucede con el intercambio cultural? Se supone, aunque sabemos que muchos de estos no fueron así, como específicamente lo que le pasó a Serapis, el dios que Ptolomeo I, cuando Egipto ya era griego, fue ordenado como el patrón oficial de Alejandría, y este señor nos persigue a todos lados. Pero continuemos, fue para unir Egipto y Grecia de forma cultural. Y bueno, esta situación tan específica surge obviamente del conflicto entre creencias y la necesidad de unificarlas en una para que sea más fácil la convivencia entre los pueblos. Porque, miren, si ahorita tenemos problemas de ideologías de otros tipos, ahora imagínense cuando antes la ideología más importante era la religiosa, pues miren. Y bueno, no tanto como olvidarse de lo que ya conocen, sino de agregar sus propias creencias a las de otra cultura y hacer una melcocha, ¿no? Como es el caso de aceptar las semejanzas o usarlas para ver que no son tan distintas, o como nosotros de hacer comparaciones, se hace una combinación de estas para que sea más fácil esta convivencia, ¿no?
Hay muchos ejemplos de este tipo, pero el caso curioso de Santa Brígida es que es de las pocas, sino la más importante, a la que se le ha aceptado, incluso en el lado cristiano, sus orígenes y le hace las comillas paganos. La historia de ella proviene del siglo VI, nacida en el año 521 después de Cristo. Esta mujer era hija de un príncipe de Ulster. Su madre era una esclava cristiana bautizada por San Patricio, de la que no tenemos su nombre. Porque bueno, mujer y aparte esclava, pues consideraron que no era nada irrelevante. Y se reconoce que se llamó Brigid, tal cual por la diosa que hablamos hoy día. ¿Cómo podrían esperarse sus actos que sus actos la convirtieron en santa y están relacionados con el ganado? La historia cristiana dice que fue ella quien fundó el monasterio de Kildare en el bosque, que recordemos ya era usado en memoria de la diosa del fuego. Nada discretos en esto de la conversión, sin duda. Ella fue educada por un druida y se le atribuyen muchos milagros. Lo que no comprendo es por qué la agarraron los cristianos cuando, según eso, fue criada por un druida, pero miren. Bueno. Era para decirles, ven, este druida enseñó a esta santa que es cristiana, acéptenla. Sí. Y bueno, como asociaron los celtas como hechos mágicos que estaban relacionados con la leche por razones que no comprendemos, supongo que donde vivían hacían muchos panes o les gustaban los postres porque podía hacer aparecer la leche de manera espontánea, hacer que las vacas pudieran ser ordeñadas sin fin, pobres vacas, y sin haber estado preñadas también. Y recordemos que Brigid era asociada con la vaca madre. Sí, ellas son las iniciadoras de la explotación a las vacas, ok, no. Bueno, no les decidas a este tipo de gente, porque luego nos van a salir acerca del maltrato animal y bla bla bla. Y miren, oye, yo no soy quien hizo esos milagros. Miren, yo no sé de la mitología, y más allá de la explotación de los animales y de la gente en el siglo moderno, pues no hay nada que nosotros podamos hacer. Así que eso ya está escrito. Y bueno, Santa Brígida se le denomina como protectora del trabajo de granja y del ganado, como se podría esperar, y preservadora del lugar al cual protege contra el fuego y otras calamidades. En la actualidad, uno de sus nombres más comunes en idioma gaélico es Muime Criost, que significa Madre Adoptiva de Cristo. Falleció en Kildare y fue enterrada en Downpatrick con los santos Patricio y Columba de Iona, con los que comparte el patronazgo de Irlanda, aunque es lo que se dice, ya que no hay pruebas de que ella fue una mujer real históricamente. No es como la santificación de una persona que sí se tienen hechos y que sí existió concretamente, como fue Tomás de Aquino, que bueno, como ya hablamos de él, pásense a escuchar ese capítulo. Que fue un teólogo y historiador muy importante. Las mujeres que vivían en este monasterio, que antes era de la diosa Brigid, se les conocía como las hijas vírgenes del fuego. Bueno, ese debe ser el nombre de una banda de metal. Sí. Y textualmente hablando, el altar de Brigid en Kildare permaneció activo hasta el siglo XVIII y fue cerrado por la monarquía. El fuego fue extinguido por primera vez en el siglo XIII y vuelto a encender hasta que Enrique VIII ordenó la disolución de los monasterios. La hermana Mary Minchin, monja de Santa Brígida en la iglesia de Kildare, volvió a encender la llama el 2 de febrero de 1996 y desde entonces continúa vivo. Y bueno, ya pasaríamos a los datos curiosos sobre esta diosa y sobre su combinación con Santa Brígida. Bueno, es que la fiesta de Imbolc también fue asimilada por la cultura cristiana, de hecho, y se le compara, de hecho ya en diversas fuentes hacen esta comparación, que la asociaron también con la celebración de la Virgen de la Candelaria, que representa la purificación de la Virgen María, como pueden saber los que sean parte de alguna derivación cristiana o que son católicos. Y bueno, este era un rito que, bueno, como saben, celebra los 40 días desde el nacimiento del niño Jesús, cuando se consideraba que la madre era pura, pues ya había eliminado cualquier rastro de sangre del producto del parto. Según la ley judía, María debía ir al templo a presentar al recién nacido y ofrendar cirios encendidos. Y bueno, esto es lo que ocurre en la representación del templo y es lo que conmemora el Día de la Candelaria. En el templo se encuentran el anciano Simeón, quien
a un ciego reconoce que el niño de María llevaba en brazos era el Mesías, y pronuncia hacia Dios: ahora sí me puedes llevar, porque mis ojos han visto al Salvador de Israel, que será la gloria para Israel y contradicción para muchos. Y dirigiéndose a la Virgen: y a ti una espada de dolor te atravesará el corazón. Y bueno, la iconografía de la Virgen de la Candelaria se basa en este episodio bíblico de la presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén, que es más exactamente en Lucas 2:22-40. La Virgen sostiene la candela o vela de la que toma nombre, y el niño Jesús por su parte sostiene en sus manos un pequeño pájaro. El 2 de febrero así es como se celebra la fiesta de la purificación de la Virgen, y en la actualidad se celebra en muchos lugares de América y Europa y a lo largo del mundo católico, ¿no? Como saben, se realizan procesiones, se bendicen velas de varios colores. Cada color es para un uso, porque pues siempre nos han gustado las velas de colores, y se consagran las velas que se usarán durante todo el año con el propósito de purificación. Y bueno, así es como la Candelaria marca el comienzo del periodo del carnaval, cuando retorna este tiempo luminoso al final del invierno. Ahora hablaremos otro dato curioso acerca del culto que se le tiene hoy día. En Irlanda, aún en algunas partes, se acostumbra a colgar lienzos blancos en las ventanas en honor a esta diosa o santa. Depende de cómo lo quieras ver, tú elige la opción que más te gusta. Durante más de un milenio, su carácter precristiano pasó completamente desapercibido. Las religiosas del monasterio de Kildare quedaron fielmente a la llama de Santa Brígida, o Brigitte, hasta que la Iglesia Católica reconoció que se trataba de un culto de origen pagano ya en la época contemporánea. Son varias las órdenes a día de hoy que mantienen viva esta llama. Las órdenes de The Daughters of the Flame, o las hijas de la llama, y Ord Brigidic se encargan de organizar turnos de guardias de la llama por todo el mundo, en los cuales participan hasta hombres, pues el culto de Brigitte también se ha modernizado. Bueno, qué loco, whatever, no importa. Aunque incluso las mismas monjas del monasterio de Culgary volvieron a encenderla pese a la inicial prohibición, y facilitar la visita a las instalaciones del monasterio a cristianos y paganos por igual, siendo un ejemplo de honor y entendimiento interreligioso. De hecho, esta parte la saqué de una página dedicada a uno de estos cultos modernos a esta diosa, y pues ya sabes, como ya te puedes inscribir y buscar y ser parte de esta, pues no sé cómo llamarle, también religión, a fin pues de cuentas. sea una religión, ¿no? Pues solo que eso le llamamos secta, no porque sea malo, recuerden. Secta es una derivación de, y se le llama más precisamente a los que son pequeñas, ahora sí que pequeñas conjuntos de personas que están compartiendo una creencia, ya ¿no? saben, es como... No porque sea secta significa que se van a asesinar o se van a suicidar, ¿no? Ya saben, señores, es como el cristianismo, catolicismo, que dentro de esto existe el protestante, el luteranismo, el tomismo también. El tomismo, los testigos de Jehová, la iglesia de la luz del mundo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, pues ellas también existen, y de hecho pues ya te puedes inscribir y buscar tu iniciación con la diosa Brigitte y no sé qué. Es una página ahí oficial hay en varios idiomas, y también ya hay en español, que reclutan gente ahí si quieren, no sé, si tienen problemas de religión, quién sabe, tal vez rendirle culto a la diosa del fuego sea su solución, no sé. Solo traten de mantener esas llamas controladas. Y bueno, ya llegaríamos hasta aquí con la información que encontramos de esta diosa. Y bueno, como siempre, pues saludar a toda la gente de México, de España, la gente de Bélgica que uno sigue. Ahí sigue, de hecho aumentaron desde la última vez, antes eran 4, ahora hay 6, se están multiplicando. Sí, entonces ahí sigue mandándonos sus comentarios y todo. Y bueno, también un saludo especial a Osvaldo Mijangos, que por cierto, pásense a su podcast que se llama Mijangos Psicología Forense. Y bueno, él nos dice que lo único que nos pediría es que podríamos ir mejorando con el tiempo también con nuestras investigaciones, pues. No es que no queremos investigar más a fondo, es que los temas que hemos elegido recientemente no hay mucho de dónde profundizar. Y bueno, de hecho nos decía que aún con eso, que le gusta
mucho nuestro carisma y cómo es nuestra interacción, pues, y que le gusta mucho nuestra selección de temas. Y bueno, él dice que espera que algún día podamos hacer una colaboración incluso. Y bueno, como yo le dije, pues de toda hay historia, ¿no? Incluso de la psicología, de lo forense, de toda hay historia. Entonces, literalmente podríamos hacer colaboración con cualquier persona, ¿no? También un saludo especial a Javier Ortiz, que hace unos días nos comentó en nuestro capítulo de Santo Tomás de Aquino. Y bueno, nos dice que le encantó, que fue divertido escucharnos. Y bueno, nos decía que nos recomendaba llamarle a esta sección la tertulia. No sé si sepas qué es eso. No, la verdad no. Ni idea de qué es la Búscalo. tertulia. Bueno, dice que él piensa que cualquier tipo de conocimiento es digno de apreciarse, venga de donde venga. Bueno, un saludo por ahí a él, ya nos ha comentado varias veces. Bueno, otra cosa con el episodio de Tomás de Aquino es que, como yo lo había comentado alguna vez, porque nos tratamos de concentrar más en la historia del propio Tomás. Ya que meterse en el rollo de la teología es un rollo en el que ni yo ni Diana tenemos un conocimiento para meternos a fondo sin sonar como completos idiotas. Y segundo, es la teología. Podemos hablar desde nuestro simple sentido de gente común que no sabe. Pero sí, pero el problema de pues por ejemplo, la teología es hablar de la religión. Y seamos sinceros, aún hoy día es muy controvertido hablar de religión. De cualquier religión, ya no digamos el catolicismo. Pero, pues a fin de cuentas, la filosofía no tiene que ver con una religión. Sí, por eso tratamos de hablar de Tomás. Bueno, yo solamente. de hecho yo fui quien le contestó y le dije que con lo que tendríamos más problemas, digo, una cosa es hablar, por ejemplo, de otros filósofos que siempre fueron más por otro lado de rasgos humanos, no sé, que hablaran, pues ya saben, lo típico de la existencia o crítica a algo de la sociedad, ya saben, y así. Este tipo de monos como Freud o Friedrich Nietzsche. Ajá, o Hegel o ¿Cómo se llamaba el que tenía la idea del nihilismo? No recuerdo el nombre de este cabrón. Ay, no me acuerdo ahorita. Yo tampoco, lo voy a buscar. No recuerdo el nombre de ese güey. Ya saben, el que decía que la vida no tiene sentido, solo el sentido que tú le puedes dar. Ajá. Wow. O como por ejemplo de este otro que hablaba de que la idea de normalidad viene desde un punto muy subjetivo y que nunca puedes decir que algo es normal o anormal. También se me olvida el nombre de este Tampoco señor. se pasen de raros, de todos modos. Ajá. Entonces, desde este punto de vista filosóficos, pues sí podemos hablar, ¿no? Y en Tomás de Aquino, como a él le comenté a este muchacho Javier, pues nos tomamos más la libertad y más esa para opinar, porque pues somos católicos y les podemos decir desde nuestro punto de vista particular, ¿no? Y entendemos a Tomás de Aquino porque al final de cuentas toda la filosofía de las creencias cristiano-católicas normalmente están ligadas a los trabajos de este señor. Entonces, como yo le comenté, con los que tendríamos problemas sería hablar más a profundidad, por ejemplo, del hinduismo, del budismo y cosas así. Además, porque ahora sí que eso son ideas totalmente diferentes, ¿no? Además, no se preocupen por el simple hecho de que hablamos acerca de Balduino y de Tomás de Aquino, ya nos excomulgaron de nuestra iglesia. Así que ya saben. Allá. Para empezar, los padres no escuchan podcast, no nos pueden excomulgar. No es cierto. ¿Nunca has escuchado al padre youtuber? ¿Al padre católico youtuber? Había escuchado que había un fraile que cantaba metal, ¿eso cuenta? No, ese youtuber se llama SM Dani y es rapero, de hecho hace rap, le gusta el rap. Es el papi, es el padre del rap. Pero es un señor muy buena onda, hace muchas entrevistas a gente, a otros youtubers, hace reflexiones sobre el catolicismo, también hace reflexiones sobre canciones que aluden o rechazan la religión y todo eso. Bueno, él hace un muy buen contenido. Entonces, tal vez aprovechando que ahorita hay más libertad de expresión y todo eso, nos podríamos aventurar. Nos podríamos aventurar como siempre. Tómenlo en cuenta desde nuestro punto particular de simples mortales. No estamos diciendo que algo sea bueno o sea malo, solo comentamos lo que encontramos y damos nuestra opinión muy personal. Y eso otra cosa, no se tomen nuestra palabra como la completa, ¿verdad? Y tampoco y cada vez que uno de nosotros habla la boca, no se lo tomo como que estamos hablando en serio todo el tiempo, ya que la mitad de las cosas que yo digo, no puedo hablar por Diana, pero muchas veces cuando yo digo cosas es en joda, no sé si sea completamente obvio.
Pero cabe destacar que muchas veces yo no estoy diciendo una de las cosas que yo digo en serio. ¿Sí? Y bueno, por ejemplo, aquí tengo una definición de la tertulia. Es una reunión informal y periódica de gente interesada en un tema, desde la política, el deporte hasta cualquier rama de las artes, la ciencia o la filosofía, para debatir e informarse o compartir y contrastar iniciativas, noticias, conocimientos y opiniones. Entonces yo le dije, tal le podemos llamar la tertulia épica, para que suene cool, para que la gente tenga que buscar a qué nos referimos con tertulia. Aparte. Por cierto, dice que tertulia también es un conjunto de asientos que ocupa la primera planta de un tráteo por encima de la platea en Argentina y Uruguay. No, Uruguay, de esa tertulia no estamos hablando. Y estamos hablando de Uruguay, no de la ciudad que se llama Uruguay en Estados Unidos. Y bueno, aquí también... eso no es verdad, cabe destacar. Eso no existe. Aquí también, bueno, tengo más exactamente de la gente que nos sigue en Facebook, que también nos sigue gente de Guadalajara, Jalisco. Seguramente la mitad de esa gente es de los que conocemos que le dieron like a la página. De la Ciudad de México, de Tonalá, bueno, también tenemos algunos amigos allá. De Perú, de Puebla, de Zaragoza, de La Paz, México, de Oaxaca también, un saludo. De Ecatepec de Morelos, de Bogotá, Colombia, de San Luis Potosí, un saludo a la gente de esos lugares que nos sigue. Bueno, también al parecer también nos siguen gente de Nicaragua, muchas gracias. De Bolivia, también de Estados Unidos. Son mexicanos en Estados Unidos. Han de ser mexicanos. Y bueno, la persona más curiosa que nos sigue es de Egipto. No sé cómo nos encontraste, amigo. No sé si ni siquiera si sepas español o tal vez estás aprendiendo español y por eso nos escuchas, pero un saludo hasta esas tierras áridas. Las ventajas del internet. Y bueno, no sé si quisieras que mencionemos a la gente que nos ha dado like últimamente. Bueno, para que se sientan que sí les ponemos atención. Yo le quería mandar un saludo especial. ¿Cómo se llamaba este señor con el que hablaste? El compañero de Honduras, el que también con el que hemos hablado varias veces. ¿Te acuerdas de él? Darío se llama. Con Darío. Muchos saludos a ti también. También a Paco del podcast de La Cueva. Ay, es que sí me dijo el nombre de su podcast, pero no me he podido pasar a escucharlo. Paco Juan Corena, que bueno, que tiene su podcast que se llama La Cueva, ¿cómo se llama? Bueno, se los pondremos ahí el link para que lo vayan a... Se los ponemos en Facebook. Ajá, y también si no en la descripción, bueno, él nos ha estado ayudando y dando recomendaciones en nuestros problemas técnicos. Un saludo para él. Que todavía no terminan, por cabe destacar. Entonces, pues muchas gracias por tu paciencia y tu tiempo. Creo que se llama La Cueva Geek. También es de cosas frikis y juega videojuegos. También un saludo a Harry Arturo. Y él no me dijo de qué podcast era, disculpa. Pero... igual ahorita voy a ver en su perfil y igual se los vamos por ahí. Facebook. Él es de la Ciudad de México, pero viene de Venezuela y vive aquí en México. Un saludo para él. Sé que también tiene un podcast. También lo voy a preguntar para agregarlo. Gracias por tu tiempo de ayudarnos en nuestros problemas técnicos. Y bueno, también a César Giovanni, a Patricia. De hecho, Brigitte, precisamente, una muchacha llamada Brigitte, nos dio like esta semana. Juan Gabriel Cruz, Alcides Añamuro, Luis Suiza, Miriam Orozco, a Iván Pérezón, Vanessa Plasencia, Jay Urdinac, Edgar Silva, David Humberto Albarrán, Vladimir Luján, Alberto González, Carlos Zúñiga. Y bueno, tal vez por ahí después cuando vea más gente que nos ha dado like o de los anteriores también les mandaremos un saludo. Muchas gracias por su like y por su atención, por escucharnos. Si pueden seguir compartiéndonos y todo. Pues recuerden que estamos en Facebook como Épocas Épicas con tildes o nos pueden buscar como épocas.épicas.podcast en Instagram y Facebook.
Por ahí también estamos en Twitter, pero recuerden que en realidad no le damos tanta promoción porque nos pasamos mucho por allá. Pero pues ahí está también si quieren. Y pues creo que ya sería todo por esta semana. No sé qué más quieres decir ya de final. Pues nada, en realidad, solo que vamos a seguir estando aquí. El tema de la próxima semana ya lo tenemos definido, pero lo van a tener que esperar hasta la próxima semana para descubrirlo. Así que pues nada, ya sería todo. Muchas gracias. Igual si quieren, pues miren, aquí a la gente siempre les gusta que les manden saludos, que los mencionen. Pues entonces o coméntenos o mándenos varios likes para decir notes mi senpai y decimos, esta persona nos dio varios likes, la vamos a mencionar por buena onda. Entonces pues nos pueden enviar mensaje también así, Denos miren. like, pónganos mensaje en Facebook o en ebooks, también estamos allí, también pueden conectar allí. Entonces pues ya sería todo por esta semana. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Bye. Bye bye.